que esperamos sea de bendición para todo aquel músico que quiera acercarse a nosotros. Y bueno, también queremos anunciarle que en lo que consta de la preparación musical, nosotros estamos muy preocupados porque el músico de nuestras iglesias esté preparado en todos los ámbitos, en todos los aspectos para desarrollar eficientemente el ministerio al que Dios le ha llamado. Y queremos anunciarles que vamos a abrir una extensión de nuestro instituto en la ciudad de Tula, Tamaulipas, a partir del primer mes del año entrante. Pero esta semana, el día 3 de noviembre, vamos a tener una clase exponencial, una clase de muestra, en lo que veremos algunas materias de las que se estarán dando en el transcurso del primer semestre. Este primer semestre que daremos será de proyección, ¿verdad?, de captación de interés de alumnado, y lo estamos promocionando como semestre piloto. Entre las clases que se van a dar, van a tener tres aspectos. Uno es el aspecto bíblico, otro es el aspecto ministerial y otro es el aspecto musical. Entonces se estarán dando diferentes tipos de materias. Entre las materias musicales se estarán dando las materias que se ven en cualquier facultad de música, como solfeo, teoría de la música, lectura musical, entrenamiento auditivo, coro y canto, piano, etcétera, ¿verdad? Dentro de las materias ministeriales pues estará viendo familia cristiana, vida cristiana, ética ministerial, apologética, homilética, hermenéutica y las que se derivan de esta rama, ¿verdad? En las materias bíblicas pues estaremos leyendo, estudiando lo que es el Pentateuco, las materias bíblicas, historia de la iglesia y todas estas materias que se dan en un instituto bíblico. También estaremos viendo materias seculares como lo son gramática española, castellana, estaremos viendo inglés, métodos de investigación y varias materias más que son necesarias para cualquier ministro y que también es muy necesario que nuestros músicos conozcan, porque nuestros músicos también deben de ser buenos predicadores, buenos maestros, buenos evangelistas y buenos pastores. Debemos de preparar también a pastores en el ámbito musical, ¿verdad? Porque siempre hay una necesidad muy imperante en las iglesias de músicos. El pastor también debe estar capacitado en la música. Alguna ocasión, algún joven que se inicie en la misionología o en el pastorado llegará a lugares donde no hay músicos y tendrá que echar mano de sus conocimientos, tocar la guitarra, tocar el piano, hacer un coro, para hacer esta función sin la ayuda de músicos. También se da el caso de que en algunas ocasiones no están presentes los músicos en la iglesia y el pastor se ve comprometido a echar mano de... Gloria a Dios, ahora tenemos la tecnología, ¿verdad? Pero qué grandioso que el pastor también pueda tocar la guitarra, pueda tocar el piano en ausencia de los músicos por alguna u otra razón. Y bueno, pues vamos a iniciar este Instituto Bíblico para Ministros de Alabanza en la ciudad de Tula. Si logramos captar la suficiente atención de alumnos, podríamos también iniciarla simultáneamente aquí en Ciudad Victoria o promocionar, ¿verdad?, que empecemos ya en el semestre que es a partir de septiembre. Pero estamos invitando a todos aquellos que estén interesados en el mundo de la música y que quieran esta actividad implementarla en su desarrollo ministerial. Los invitamos a que se acerquen a nosotros al teléfono 834-11-67865 con mensaje de WhatsApp, con mensaje de texto, una llamada, directamente también en nuestra página de Facebook, ICEM, Instituto Cristiano de Enseñanza Musical, y vamos a ver materias muy interesantes. Algunas de las materias por ejemplo, de ética ministerial que vamos a ver es una que estamos trabajando también en colaboración con varios pastores, varios representantes de diferentes denominaciones, ¿verdad?, cristianas, que es una materia que se va a llamar ética doctrinal. Siempre tenemos a un músico que no solamente por su desarrollo, su desenvolvimiento, funciona muy bien dentro de su movimiento, sino que se da mucho que los músicos
sean invitados a otro tipo de movimientos, ¿verdad? A otras corrientes cristianas evangélicas, ¿verdad? Podemos nombrar algunos, ¿verdad? Algún músico, por ejemplo, de Asambleas de Dios que se ha invitado, por ejemplo, a tocar en una iglesia bautista o viceversa. Entonces, pues tenemos que tener conciencia de las diferentes doctrinas, ¿verdad? Por el respeto, la forma de conducirnos de un ministro y no caer en conflictos, ¿verdad? Entonces, esta materia que vamos a implementar dentro de las materias ministeriales, ética doctrinal, pues es el estudio de los diferentes puntos doctrinales de las diferentes corrientes y la afirmación de cada individuo en su propia doctrina, con el único objetivo nada más de conocer a los demás ministros, cómo se desenvuelven en el dado caso de que alguna vez en nuestro ministerio nos arroje a una actividad pluridenominacional. En este caso es muy común que los músicos andemos, ¿verdad?, siendo invitados por diferentes asociaciones, diferentes iglesias, y tenemos que tener una capacitación idónea, ¿verdad?, eficaz para poder conducirnos de esta manera. Y bueno, el tema que vamos a tocar hoy precisamente es un poquito de ética ministerial, y vamos a ver lo que se espera de un músico cristiano. Y para esto vamos a ir a la palabra, las escrituras, al pasaje que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, que nos dice a la letra así: y uno de los criados respondió: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es fuerte, vigoroso, hombre de guerra, prudente en su hablar y hermoso, y Jehová está con él. Gloria a Dios por su bendita palabra. En este pasaje nos estamos abocando para estudiar el perfil de un ministro de alabanza. Y bueno, hay diferentes ministros de alabanza que nos señala la Biblia a lo largo del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a escoger a uno de ellos, que es el estándar, por decirlo así, por excelencia, ministro de alabanza que nos muestra el Antiguo Testamento, y este es David, un personaje que desde niño fue usado por Dios y llegó a ser rey, y su trayectoria impresionante como un tipo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, Señor, que nos has dado, Señor, para seguir su ejemplo. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el perfil del ministro de música. No solamente David fue un músico, sino que abarcó casi, bueno, creo que todos los aspectos de todo el ministerio, ¿verdad?, que podríamos nosotros llegar algún día a ambicionar ejercer. Y bueno, antes de entrar en materia, vamos a escuchar un canto, vamos a poner una selección musical. En esta ocasión es el coro de la Iglesia Evangélica Pentecostal, y vamos a escucharlo. Somos ciclistas de Jesucristo y nuestro lema es predicar. En nuestras máquinas vamos lejos, el Evangelio a pregonar. Deteneos un momento, hay que predicar. A lo lejos una casa, un tratado hay que dejar. Un rayito de luz, un granito de sal. Somos ciclistas de Jesucristo y nuestro lema es predicar. En
nuestras máquinas vamos lejos, el Evangelio a pregonar. Si hubiese una pana caída o que más, no te aflijas, hermano, Cristo a tu lado está. Su Espíritu y su gracia ayuda te dará. Somos ciclistas de Jesucristo y nuestro lema es predicar. En nuestras máquinas vamos lejos, el Evangelio a pregonar. Sigue adelante, no temas nunca, que Jesucristo es nuestro guía y capitán. Sigue adelante, ciclista de Cristo, sigue adelante sin desmayar. De las armaduras no estés desprovisto y podrás las fuerzas del mal destruir. De las armaduras no estés desprovisto y podrás las fuerzas del mal destruir. La victoria, la victoria, la victoria, la victoria, nuestra meta es la victoria. Sigue adelante, no temas nunca, que Jesucristo es nuestro guía y capitán. Sigue adelante, no temas nunca, que Jesucristo es nuestro guía y capitán. Mientras dura la lucha en esta tierra, la vida eterna te espera al triunfar. Sigue adelante, te esperan bienvenidas, se escuchan glorias en la hermosa Canaán. Sigue adelante, te esperan bienvenidas, se escuchan glorias en la hermosa Canaán. La victoria, la victoria, la victoria, la victoria, nuestra meta es la victoria. Sigue adelante, no temas nunca, que Jesucristo es nuestro guía y capitán. Sigue adelante, no temas nunca, que Jesucristo es nuestro guía y capitán. Sigue adelante, no temas nunca, que Jesucristo es nuestro guía y capitán. Bueno, hermanos, acabamos de escuchar un canto, se llama Himno del Ciclista, es de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Por ahí recibimos una llamadita de una hermana, la hermana Emilia, está pidiendo oración para la hermana María Elena, que se encuentra ahorita en el hospital. No sabemos, no nos dio más datos, solamente nos pide una oración por la hermana María Elena, que se encuentra en el hospital. Bueno, pues, Señor Jesús, Señor Jesucristo, en este momento, Padre, nosotros no sabemos que esté padeciendo la hermana María Elena, pero tú sí lo sabes, Señor. Te pedimos que la tomes en tus manos, que toda aquella enfermedad, Señor, que esté afectando su cuerpo, tú seas, Señor, quien supla esa necesidad que ella está teniendo ahorita. Te pedimos, Señor, y pedimos salud, pedimos que tú la sanes, Señor, a nuestra hermana María Elena, que se encuentra ahorita en el hospital. Te pedimos, Señor Jesucristo, que la tomes en tus manos, Padre, y que devuelvas la salud a su cuerpo, y que todo aquello que esté en su cuerpo, tú lo tomes en tus manos, Señor, y le des la sanidad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Así sea, gloria a Dios. Y bueno, retomando el tema que estamos tratando en esta mañana,
Nuestro pasaje que hemos seleccionado, primer libro de Samuel, versículo 18 del capítulo 16, el cual dice, nuevamente lo decimos, y uno de los criados respondió: yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es fuerte, vigoroso, hombre de guerra, prudente en su hablar y hermoso, y Jehová está con él. Estamos tratando hoy el tema sobre el perfil del ministro de música. Y bueno, haciendo un poquito de historia, ¿verdad?, en el contexto que se enmarca este pasaje. El rey Saúl estaba siendo aquejado por un espíritu malo, por un espíritu que venía, ¿verdad?, y lo atormentaba. Y todos sus allegados, su comité, la gente que estaba rodeado, preocupados por él, buscaban mil formas de consolarlo, de darle paz. El rey Saúl había desobedecido, ¿verdad?, y el espíritu de Jehová se había apartado de él, y en su lugar estaba siendo aquejado por un espíritu malo. Y bueno, deliberando en esto, uno de los criados, escuchando toda la conversación que giraba en torno a esta problemática, dio su opinión y él respondió diciendo que había conocido o que había visto a un hijo de Isaí en la región de Belén, un joven que sabía tocar, que era fuerte, vigoroso, hombre de guerra, prudente en su hablar y hermoso, y Jehová estaba con él. Esto porque alguien había recomendado que trajeran un tañedor de arpa, un músico, para que pudiera darle un poquito de solaz, esparcimiento, de paz, de tranquilidad al rey. Y Saúl, al escuchar esto, dijo: si sabe tocar bien, tráiganlo. En algunas versiones dice: alguien traiga de inmediato algún tañedor de arpa. En otras dice: si alguien que sabe tocar, que lo traigan de inmediato. Bueno, el caso es que alguien recomendó que trajeran a un músico para que tocara y que el rey Saúl se reconfortara. Y el criado que había visto a David, porque en este caso es David el personaje del que estamos hablando, había mencionado que conocía a una persona que sabía tocar. Pero no solamente esto, sino que él empezó a enumerar las virtudes de este joven, del joven David, y no solamente mencionó que sabía tocar, sino que era fuerte, que era vigoroso, que era hombre de guerra, que era prudente en su hablar y que era hermoso y que el Espíritu de Dios estaba con él. Creo que es el sueño de todo pastor, ¿verdad?, tener músicos con estas características. David no estaba preocupado porque alguien supiera de su fama o de su testimonio, porque aquí el que lo está mencionando es una persona ajena incluso a su familia, una persona que lo había visto de lejos, pero una persona que estaba dando testimonio de la vida de David, de la vida de un músico. ¿Cuántos músicos de nosotros no quisiéramos que la gente hablara así, ¿verdad?, de nuestra persona? Que tuviera solamente buenos comentarios sobre nosotros, sobre nuestro desenvolvimiento, y que fuéramos requeridos en una situación de emergencia, en una situación en la que se necesitara una persona que tocara, una persona que fuera capaz de ejecutar un instrumento, una persona que fuera capaz de cantar para cierta actividad, para cierto evento, pero que no nos buscaran precisamente por eso, sino que nos buscaran porque vieran en nosotros nuestras demás características. ¿Se fijó Saúl en lo demás que le habían mencionado sobre David? Pues al parecer no, ¿verdad? Porque él estaba interesado en que trajeran de inmediato a alguien que supiera tocar bien. Casi dijo: si sabe tocar, tráiganlo. No se fijó en lo que el criado le estaba enumerando sobre las características del joven David. Es común que un músico secular, un músico de trayectoria, puede tener una muy buena trayectoria y llegue a los pies de Cristo, la mejor etapa de su vida, el mejor acontecimiento que le puede pasar a una persona es llegar a los pies de Cristo. Lamentablemente, ante la necesidad, la iglesia no se excluye de la necesidad de tener músicos dentro de su organización. Cualquier iglesia, llámese de cualquier denominación,
Todos necesitamos tener un sistema de servicio eficaz, eficiente, para poder recibir a las nuevas almas que llegan. Y entre estos servidores tenemos a los músicos. Y siempre nos llenamos de gran gozo, de gran alegría cuando un alma llega a nuestras iglesias. Y creo que cometemos un pequeño desliz en cuanto a los músicos, porque de por sí es motivo de gran alegría y regocijo para la iglesia que una persona llegue a aceptar a Cristo, llegue a nuestra congregación, pero exageramos mucho esto y nos dejamos llevar por la emoción cuando llega un músico, porque sentimos que es una necesidad que se va a llenar, ¿verdad? Lamentablemente nos fijamos nada más en las características musicales de esta persona. Nos impresiona la forma de tocar el bajo, la guitarra del hermano que acaba de llegar a la iglesia, y no nos enfocamos o no investigamos las demás características que pudiera tener. En este caso, a David le estaban informando al rey Saúl que él era un músico que sabía tocar, pero además era fuerte. ¿Cuántos de nosotros no recibimos a un músico en nuestras iglesias y nada más porque ya se convirtió, inmediatamente le decimos, no, pues que toque? Lo queremos subir al altar de nuestra iglesia y lo difícil no es subirlo, creo que lo difícil es bajarlo, ¿verdad? Porque nos empezamos a dar cuenta realmente de la personalidad que tiene cierta persona al llegar a la iglesia, porque nos dejamos deslumbrar por sus capacidades y inmediatamente le damos un montón de atributos y libertades que solamente una persona absolutamente capacitada dentro del ministerio puede llegar a tener. No, los privilegios no pueden ser basados en las cualidades físicas o intelectuales de cualquier persona, sino que tenemos que tener una preparación suficiente para poder ejercer un ministerio. Y en el caso de los músicos, lo menciono porque también me pasó a mí. Yo fui de esos músicos que inmediatamente subieron a ministrar y la gente no se dio cuenta qué era lo que yo traía de allá de donde venía, ¿verdad? La gente no se fijaba si era fuerte o débil, si era vigoroso u ocioso. No se fijaba si era hombre de guerra o pendenciero. No se fijaba si era prudente en mi hablar o era chismoso. Y sobre todo, ni siquiera se fijaron en el detalle de que si tenía el Espíritu de Dios en mí o no. Entonces, hay gran problemática en esto, porque creo que es el músico el único ministro al que le permiten ministrar sin ser ministro, el único ministro que le permiten hacer su función sin tener siquiera un conocimiento de la palabra de Dios, un enfoque, una preparación hacia lo que se tiene que dirigir su objetivo. Y esto es muy importante porque recordemos que un músico en la iglesia no es otra cosa más que un servidor que tiene que dejar atrás todo su ego, toda su vanidad, toda su egolatría, toda su fama, y cometemos la situación, el desliz, esta decisión equivocada, ¿verdad?, de poner a ministrar músicos que van llegando a nuestras iglesias, principalmente aquellos que nunca han recibido una instrucción bíblica, aquellos que no han sido transformados, convertidos, nacidos de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros con el ministerio de la música? ¿Nada más tener música? Gloria a Dios, hoy en la actualidad tenemos las grabadoras, tenemos los MP3, tenemos las computadoras que pueden hacer esa función. Y la pueden hacer sin errores y sin detalles que uno viene acarreando, ¿verdad?, de su vida anterior. Yo podría preguntarle a cualquier persona, ¿conoces, por ejemplo, a David Wilkerson? Y me podría decir, no. ¿Conoces a Gigi Ávila, a Luis Palau, a Dante Gebel, a Billy Graham? Y la mayoría, el 90%, me podrá decir, no los conozco. Bueno, ellos son predicadores, son ministros de la palabra, personas muy bien preparadas,
que comparten el Evangelio a nivel mundial, o lo compartieron, algunos ya que mencioné ya están con el Señor. Pero yo les podría mencionar inmediatamente, ¿conoces a Marcos Witt? Ah, sí, lo conozco. ¿Conoces a Jesús Adrián Romero? Sí. ¿Y conoces a grupo fulano de tal, a grupo fulano de tal? Sí. Entonces, nosotros estamos viendo aquí en la iglesia que los músicos siguen siendo muy famosos. Yo les puedo mencionar el nombre de algún predicador y no lo conocen, pero les menciono el nombre de un músico e inmediatamente lo relacionan. Todos conocemos a los músicos. De hecho, nosotros estamos en una iglesia, en nuestra iglesia local, y tal vez podamos saber el nombre de un grupo que es invitado a la iglesia. Ah, va a venir el grupo fulano de tal a ministrar la alabanza. Y tal vez hasta conozcamos el nombre de cada uno de los integrantes, y tal vez hasta pueda ser un grupo diferente cada domingo. Pero si yo le preguntara después del culto a alguno de los miembros cómo se llamó el predicador invitado, no, es que no me acuerdo. Sí, dio muy buena palabra. Y entonces aquí estamos viendo que estamos siguiendo una corriente de moda que no debería de imperar en nuestras iglesias, porque no se le debería dar ese estándar, no se le debería dar ese privilegio a una persona simplemente porque toca un instrumento. No podemos darle fama a alguien solamente por cierta virtud que Dios le dio y es totalmente válida que la use en el ministerio. Pero nos enfocamos demasiado en la persona y nos estamos olvidando del Espíritu de Dios, de las virtudes que Dios puso en esa persona y si realmente cumpla con los estándares para ser un ministro en plena función. Y bueno, aquí vemos que David, por ejemplo, revisando aún más la historia, los contextos que nos muestra este pasaje contenido en el primer libro de Samuel, capítulo 16, David debía sus características a que tenía una plena comunión con Jehová. Él nunca andaba buscando fama, no andaba buscando ser sobresaliente, simplemente que él se refugiaba en Jehová. Él tenía plena comunión y una de sus pasiones era la música. Y cuando David iba y ministraba la música ante el rey Saúl, el espíritu malo se iba. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿tendría poderes mágicos el arpa? ¿O tendría superpoderes el arpa? ¿O tendría alguna situación el arpa? Pues no era el arpa, sino que era el arpista. Arpista, no artista. Se parecen las palabras, ¿verdad? Era el arpa, no era el que ejecutaba el arpa. Era el que ejecutaba el arpa, no era el arpa. Entonces, podemos caer en mucha confusión en esto. Simplemente no podemos llegar a una iglesia y inmediatamente decir, yo soy músico, déjenme tocar, y cometer los de la iglesia el error de subirlo simplemente porque es músico y no se nos vaya a ir, ¿verdad? ¿Cuántos pastores hoy en día no cometen este pequeño inconveniente, verdad? Simplemente porque necesitamos músicos en la iglesia, pero simplemente porque los músicos son de los ministros más socorridos, más se puede decir de mayor prestancia en los cultos. Precisamente por eso tenemos que prepararlos, tenemos que hacerlos comprender que necesitan una preparación que va más allá de la cuestión musical, de la cuestión técnica, de la cuestión de sus instrumentos. Tenemos que trabajar mucho con el pasado de los músicos, tenemos que trabajar mucho con el ego, con la vanidad, con la soberbia, cosas que por lo regular dejamos a un lado de trabajar con este tipo de hermanos, ¿verdad? Que llegan, que pues opacamos su crecimiento nosotros mismos porque no les estamos dando las armas con las cuales se van a defender en todo su ministerio. Y bueno, después de todo esto, hay que crecer en el ministerio, tenemos que pasar también por estudios bíblicos, por seminarios, por instituto bíblico. Es muy urgente que los músicos de nuestras iglesias tomen conciencia de que ellos tienen que ser capacitados al nivel de un predicador, al nivel de un evangelista, al nivel de un pastor, al nivel de un maestro. No solamente porque toquemos un instrumento musical, tener un lugar privilegiado en la iglesia, que no deberían de existir los privilegios, pero nos aprovechamos de que suplimos una necesidad que todo
toda persona requiere, ¿verdad? Que es la música, tanto en el ambiente secular como en el ambiente eclesiástico. Un músico tiene cabida en todos lados. Yo recordaba, por ejemplo, a mis alumnos cuando estábamos en la escuela secular, yo les decía, ustedes tienen que ser servidores. Un músico es un servidor. Yo todavía no llegaba a la iglesia, pero tenía estos conceptos, ¿verdad? Y tenemos que dejarnos guiar por lo correcto. Pero yo les ponía el ejemplo de una fiesta. Llega un músico a una fiesta y simplemente porque toca la guitarra se vuelve ya el centro de atención de la fiesta. Entonces, y uno empieza a hacer gala de su soberbia, de su vanidad, y también se empieza a aprovechar del desconocimiento del resto de las personas en materia musical. Digamos, alguien llega a una fiesta, una guitarra, y se pone a cantar. La persona que está escuchando no sabe si ejecutamos el acorde correcto, si nos desafinamos, si nos intervenimos en el ritmo de una manera errónea. No, simplemente que la gente que no está preparada musicalmente, pues lo ve como algo esplendoroso. Terminamos de ejecutar nuestra pieza y recibimos aplausos. Un músico íntegro y honesto debería decir, no me aplaudan porque me desafiné, me salí de ritmo, se me fueron varios acordes que debía haber metido y no pude. Y en lugar de eso decimos, gracias, muchas gracias, no hay un refresquito para el músico, algo así, y todos empiezan a pedir otra y empezamos a exigir en lugar de servir. Pongo un ejemplo así secular, pero esto no es diferente de lo que pasa con los músicos en las iglesias. Gloria a Dios, tenemos hermanos músicos que están plenamente plantados sobre la tierra y están conscientes de estos, y gloria a Dios por esos músicos que son testimonio para otros músicos. Pero tenemos la problemática de que la mayoría de los músicos seguimos encerrados en nuestra vanidad, en nuestra egolatría, en nuestra soberbia, que traemos de tiempo atrás, ¿verdad? Aún en el mundo secular empezamos a tocar unas 2, 3 piezas que le gusta a la gente y dejamos de estudiar, dejamos de buscar más preparación, más capacitación, e iniciamos una vida musical mediocre. La palabra mediocre no es una palabra ofensiva, simplemente yo me refiero a la palabra mediocre. Cuando digo esta palabra me refiero a que estamos haciendo las cosas a medias, no estamos terminando lo que empezamos. Empezamos nuestras clases de piano y simplemente porque empezamos a tocar alguna que otra tonadita conocida, pues ya abandonamos nuestros estudios y nos dedicamos a trabajar con esas 4 o 5 acordes que nos aprendimos, y mucha gente gana dinero con esto. Y eso pues no es una falta. Gloria a Dios que la música nos permite vivir, ¿verdad? Tener un sustento económico para nuestras familias, para nosotros, pero ese no es el objetivo que habíamos buscado, que nos habíamos trazado desde un principio. Toda persona que llega a la música lo hace porque tiene amor a la música, porque siente en su corazón el deseo de expresarse. Pero a medida que pasa el tiempo vamos llenándonos de otras cosas, vamos fijando nuestra mirada en otros puntos y perdemos de vista el objetivo inicial. Entonces estamos haciendo música para nosotros mismos o para llenar nuestros bolsillos de dinero. Yo recuerdo en alguna ocasión estábamos en la gira de la Orquesta Sinfónica en la que pertenecía, y los ensayos estaban siendo en otra ciudad, estaban siendo en la ciudad de Tampico y yo estaba en la ciudad de Victoria, y yo dije que iba a llegar al último ensayo. Fue una semana de ensayos y yo llegué al último ensayo confiando yo en mis habilidades. Entonces cada uno, yo tocaba la trompeta y teníamos maestros por sección, maestros muy buenos y capacitados a nivel internacional. Y el maestro de los metales, en este caso era un trombonista de maestro de fama internacional. Y platicando con él, él me hace el comentario, me dice, ¿por qué llegaste hasta hoy? Y le dije, es que tenía mucho trabajo. Ok. ¿Y la música? Es que trabajo en la música. Ok.
¿Y la sinfónica? Le digo, no, pues no podía llegar y pues llegué hasta acá. Y me dice, pero es que te avisaron desde hace meses que había esta gira. Y le digo, sí, pero a última hora me salió trabajo y me dice, ¿no pudiste trabajar antes de la gira? Y yo le digo, sí, trabajé mucho, de hecho tengo mucho trabajo. Y entonces no pudiste zafarte del trabajo en estos 4 ensayos, nada más viniste a uno de 5 ensayos. Y me dice, tú te confías mucho en tus habilidades, en tu capacidad, y está bien, porque puedes sacar el trabajo, pero dale respeto, dale la honra que se merece la música y que se merecen tus compañeros. Y me pregunta, ¿por qué trabajas tanto? Y le digo, pues es que pues necesito dinero. Ah, ok, entonces tú lo que necesitas es dinero. Bueno, mira, yo te recomiendo que si tú quieres ser trompetista, te pongas a tocar la trompeta. Y si tú quieres ganar dinero, te pongas a trabajar. Si tú quieres trabajar, ponte a vender papitas, tacos, a lavar carros, etcétera, etcétera. Y si quieres ser músico, pues ponte a estudiar música. Pero una cosa que no se combine con la otra. Y para que una cosa no altere a la otra. Así es, no utilices la música para hacer dinero. Utiliza la música simplemente para hacer música. Y estas palabras, viniendo de una persona muy preparada, me impactaron bastante y empezaron a forjar mi carácter a lo largo de mi trayectoria. Había tenido muchos maestros, he tenido muchos maestros muy buenos, gracias a Dios que me ha tocado la fortuna de tenerlos, de conocerlos, y cada uno de ellos me han compartido cosas que solamente la experiencia de décadas de cada uno de ellos podría haber formado. Entonces, todas estas cuestiones tenemos que implementarlas en nuestro ministerio. No podemos ser simplemente ejecutantes de un instrumento. De por sí, vemos la música de una manera muy mediocre. No queremos avanzar aún más en el estudio del instrumento, en el estudio de la música. Nos conformamos con lo poquito que sabemos. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo la aceptación de los demás y nos estamos vanagloriando con lo que hacemos, siendo que lo que hacemos ni siquiera es de nosotros. La Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y también creó la música. ¿Sí? El libro de Juan nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho sin Él. Entonces Dios creó todas las cosas para Él, fueron hechas por Él y para Él. También la música. De hecho, si cronológicamente la música es anterior al Génesis, en los cielos ya había coro y orquestas angelicales. Entonces nosotros no podemos decir que lo que hacemos es de nosotros. Ninguna persona, ningún individuo en este planeta puede vanagloriarse de lo que hace es de él, porque nosotros somos personas, somos individuos, somos criaturas creadas. Nosotros no somos los creadores de lo que hacemos. Nosotros utilizamos las herramientas, los dones, las habilidades, los talentos que Dios deposita en nosotros, y es responsabilidad de nosotros usarlos. O dicho de otra forma, nosotros tenemos que usarlos con responsabilidad. ¿Para qué? Para el objetivo para el cual fueron creados. En este caso, la música es totalmente privativa para la alabanza a Dios. Así nos lo marcan las Escrituras, así nos lo marca el autor de la música. Dios es el que creó la música. Ha habido algunos comentarios que yo he escuchado a lo largo de mi vida cristiana, ¿verdad? Que incluso en lo secular se menciona que algunos tipos de música son del diablo. Esa música no la escuches porque es música del diablo. O ese ritmo no lo toques porque es música del diablo. Y estudiando y analizando las cosas, ¿verdad? De cómo se manejan estos comentarios, yo caigo en el conocimiento, en la comprensión de que debemos de estudiar un poquito más, debemos de prepararnos un poquito más para despejar estas dudas. Por ejemplo, yo puedo asistir a una iglesia donde se toque rock metálico, y yo no puedo decir que esa música es del diablo. Para empezar, Satanás es un ser creado. Lamentablemente, él utiliza la música para desviar la atención
hacia Dios, porque algo tan sublime como la música, que fue creado esencialmente para la adoración, Él la utiliza para desviar nuestra atención, nuestra mirada del Creador de todas las cosas. En el pasaje del capítulo 28 de Ezequiel nos muestra el nacimiento de Luzbel. Y nos dice que el sonido de los tamboriles, el sonido de los salterios, de las flautas, de todo instrumento musical, fueron preparados para él en el día de su nacimiento. Entonces ya había sido creado todos los ritmos, todas las líneas melódicas, las armonías, todo el dodecafonismo, el pentafonismo, la escala pentatónica, la escala de jazz, la escala de blues, el rap, el rock and roll. Todos los ritmos y artilugios y tratados que conocemos actualmente de música, y millones de cuestiones musicales que aún no conocemos, porque tenemos nosotros un entendimiento muy limitado sobre la música. Solamente cuando estemos allá en la presencia de Dios podremos comprender realmente lo que es la música, todos los ritmos que Dios creó. Y nos menciona que estos fueron creados por Dios. Nosotros no podemos satanizar un ritmo simplemente porque no es de nuestro agrado o no es de nuestra cultura, porque la música es arte y forma parte de la cultura de los pueblos. Entonces, lo que sí difiere es el uso de la música, la responsabilidad que tenemos nosotros como ejecutantes o mensajeros por medio de la música del Evangelio. Un ritmo no puede ser tachado de que sea música de Satanás, porque Él no la creó, pero nosotros sí somos los responsables de dar un mensaje que dé honra y gloria a nuestro Señor, o un mensaje que se prive de darle alabanza a Dios. Utilizando cualquier ritmo, utilizando cualquier música, nosotros podemos dar el mensaje para el cual estamos destinados. Y bueno, vamos a otro clip musical. Continuamos con el coro polifónico de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Amor
Gloria a Dios, aleluya. Y bueno, ya estamos acercándonos a la recta final de esta emisión. Y bueno, queremos compartirle algunos proyectos que tenemos en el ISEM. Estamos creciendo, estamos iniciando aquí en esta ciudad y como les recordamos, les reiteramos que no somos parte de alguna asociación, no somos parte de algún... No enarbolamos ninguna bandera política, ni ideológica, ni religiosa, simplemente somos una unión de maestros de música y de ministros que tenemos un fin en común, y esto es extender el reino de los cielos con los talentos y habilidades que Dios nos ha dado, en este caso con la música y con la predicación. Entonces, tenemos varios proyectos en puerta y claro, como somos una organización, bueno, aún no somos una organización, Dios nos permita en el futuro ser una organización, ¿verdad? Oficial, que sea respaldada más que nada moralmente, ¿verdad? Por las diferentes organizaciones religiosas. No buscamos hacer una organización religiosa más, simplemente queremos ser una organización educativa que sea de bendición para las diferentes organizaciones religiosas y también no religiosas. Nosotros aceptamos alumnos de todo tipo, ¿verdad? De procedencia, ¿verdad? Solamente que nosotros compartimos el Evangelio en nuestra modalidad de institución, ¿verdad? Conforme a lo que la Biblia dicta, que es la doctrina cristiana. Entonces, pues estamos iniciando un proyecto, entre otros, ¿verdad? Además de lo que comentamos al inicio del programa, de organizar una orquesta sinfónica de la ciudad, una orquesta que esté llena del Espíritu de Dios y que compartamos el mensaje que Cristo tiene para nosotros, ¿verdad? Para toda persona, para toda criatura. Y bueno, la organización de una orquesta sinfónica es muy complicada, ¿verdad? Es muy detallista, tiene ciertas características que tendríamos que revisar. Entre otras está la organización de los maestros, de los alumnos, el presupuesto, ¿verdad? Porque sabemos que nada se mueve aquí, ¿verdad? En la tierra si no tenemos presupuesto para hacerlo, ¿verdad? Y nosotros buscamos, viendo esto del presupuesto, buscamos llegar a la gente y que no sea doloso, ¿verdad?, para los alumnos en gran medida, porque sabemos que la situación económica de las personas es muy precaria, es muy difícil en algunos casos, ¿verdad? Y bueno, queremos iniciar las clases para empezar este proyecto de orquesta sinfónica que realmente no tenemos el panorama completo, ¿verdad? Cuando se nos habla de una orquesta sinfónica, no sabemos lo que hay todo detrás. Hay años de preparación, hay años de clases, años de ensayos. Y bueno, nosotros queremos empezar a dar clases ya a toda la niñez, a la juventud que esté interesada en ejecutar un instrumento como el violín, la trompeta, el clarinete, la flauta, el cello, un coro monumental. Y pues nos ponemos a disposición de las personas que escuchan, de cualquier persona que quieran hacerle partícipe de esta información, que pueden pedir los informes al 834-11-67865 o a la página de Facebook ISEM, Instituto Cristiano de Enseñanza Musical. También aquella persona que quiera apoyarnos, ¿verdad?, con alguna donación, pueden apoyarnos con la donación de algún instrumento. Actualmente tenemos un local muy chico, posteriormente tendremos que trasladarnos a un lugar grande y pues tendremos que también ver esa manera, si alguien nos apoya con algún salón de ensayos a la postre, ¿verdad? Ahorita estamos iniciando pues muy pequeño, ¿verdad? Tenemos pocos alumnos, pero una orquesta sinfónica llega a conformarse hasta de 100 músicos y un coro monumental pues llega a conformarse de 100, de 200, de 300 cantantes. Entonces simplemente para un ensayo pues yo creo que se necesita un amplio espacio, ¿verdad? Entonces queremos hacer esta invitación a todos, aquellos que nos escuchen, que manden a sus niños a clases, ¿verdad? Pueden pedir informes al teléfono mencionado, no tiene ningún costo.
Si usted desea mandar a su niño con una moneda, es bien recibida, será usado para el ministerio, para adquirir instrumentos, para poder darle una ofrenda a los diferentes maestros, porque tenemos en el corazón formar una orquesta sinfónica para que dé honra y gloria a Jesucristo. Y este es un trabajo monumental también, que requiere años, requiere muchos años de preparación y se necesitan maestros de solfeo, se necesitan maestros de teoría musical, se necesitan maestros de rítmica y métrica, se necesitan maestros de violín, de cello, de cada uno de los instrumentos. Se necesita también gente corporativa, gente que se encargue de la administración, gente que se encargue del mantenimiento de los instrumentos, del traslado, etcétera, etcétera, para cada una de las presentaciones o ensayos. Y bueno, nosotros estamos empezando en pequeño, sabemos que Dios es el que respalda la obra y son bienvenidos tanto padres de familia, como así mismo como maestros, educadores, evangelistas, pastores que quieran participar con nosotros, colaborar con nosotros. Les reitero, les recuerdo que somos un organismo en ciernes, pues que estamos pidiendo la colaboración de las diferentes iglesias, no solamente de las diferentes iglesias, también de escuelas seculares, ¿verdad? Maestros de música, maestros que quieran participar en este proyecto, ¿verdad? La única particularidad que tiene este proyecto es que es absolutamente 100% cristocéntrico. Entonces, nosotros nos abocaremos a esta tarea y pueden estar pidiendo informes, comunicándose con nosotros al teléfono mencionado y a la página de Facebook. También les informamos que vamos a iniciar una serie de talleres, de campamentos, de conferencias, simposios, empezando el año 2019. Y la primera semana de enero estamos contemplando un curso, campamento de trompeta, de trombón, de corno francés, de tuba, que son conocidos como los instrumentos de aliento metal. Entonces vamos a tener un campamento de 4 días, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Aún no sabemos si tengamos que requerir algún costo. Queremos también pues incluir la comida, ¿verdad? Para que no se trasladen en el momento de descanso a sus casas o a otro lugar donde tengan que consumir sus alimentos. Entonces, las personas interesadas en aprender este tipo de instrumentos, en conocer el mundo de los instrumentos de aliento metal, la trompeta, el trombón, el corno francés, la tuba y similares, pues pueden dirigirse a nosotros, ¿verdad? Y ya les daremos informes. Será en la primera semana de enero, creo que estamos manejándolo del 1 al 4 de enero, y pues es en todos los niveles. Puede entrar alguien que jamás haya tocado un instrumento de estos, así como personas que ya tengan años trabajando ese instrumento. Creo que los músicos que tocan esos instrumentos o que tocamos esos instrumentos comprendemos la necesidad que